más comunes, epidemiológicamente de los que mayor tiene relevancia, porque es de los más discapacitantes, y bueno, es un padecimiento que debe ser atendido desde el primer nivel de atención. ¿Ok? Entonces, cualquiera de ustedes, esos generalmente se los estoy repitiendo, si ustedes se deciden dedicarse a la medicina general, les va a tocar. Si deciden dedicarse a la medicina de primer contacto, como es medicina familiar, les va a tocar. Inclusive, si deciden hacer una especialidad, la que ustedes quieran, ginecología, medicina interna, cardio, lo que ustedes quieran y manden, siempre y cuando tengan contacto con pacientes, pues seguramente les va a tocar, ¿ok? Porque es una enfermedad, es un padecimiento muy frecuente y que ustedes deben saber identificar y poder tratar. Tratar desde el primer paso, ¿ok? A lo mejor ya algo complicado, algo que no está mejorando, algo que trae otras comorbilidades, pues sí, ahí les va a tocar batearlo a psiquiatría. Pero en la mayoría de las ocasiones les va a tocar atenderlo, ¿ok? Así como les puede llegar un paciente que es hipertenso y que va debutando con hipertensión, no importando a qué se dediquen, ustedes tienen que iniciar el tratamiento e inclusive dar seguimiento. Lo mismo pasa con la diabetes, lo mismo pasa con algunas otras enfermedades metabólicas, dislipidemias, por ejemplo, que tienen que ser tratadas desde el primer nivel de atención. ¿Y por qué es así? Bueno, pues porque los médicos no alcanzan. Aun cuando el gobierno dice que hay muchos médicos, eso es falso. No hay médicos suficientes para poder atenderlos y luego si a eso le agregamos que el sistema no es favorable para que los médicos trabajen ahí, pues entonces habemos poquitos. Y no queda de otra más que todos nos dediquemos pues a la mayor parte de los padecimientos. Entonces, por eso es que el trastorno depresivo mayor pues tiene que ser de su dominio. Deben entender y aprender los principales signos y síntomas, el curso, la evolución, el cómo se comporta a lo largo del tiempo. Ya hablamos de que el tiempo es muy importante aquí en psiquiatría y en todos lados. E inclusive iniciar un tratamiento. ¿Ok? El día de hoy vamos a dar continuidad porque vamos a ver dos temas extras, bueno, no extras, sino los que siguen, que es trastorno depresivo crónico, también conocido como distimia, y trastorno bipolar. Primero vamos a ver distimia. ¿Está por ahí a quien le tocó? Hola, hola. No sabemos a quién le tocó distimia. A ver, déjeme buscarla. No. Aquí está, programa. Osvaldo Ramírez. ¿Estará por ahí el doctor? Osvaldo Ramírez Cortés. Creo que no. Qué cosas. Bueno. De los jefes de grupo, ¿identifican al doctor Osvaldo Ramírez Cortés? Sí, doctor, está conmigo. Lo estoy tratando de localizar, pero no me contesta. Ramírez Cortés y yo. Sí, doc, pues aquí según la programación, el día de hoy nos debes compartir distimia. Un momento, ¿Sí? Bueno, en lo que el doctor lo puede arreglar o compartir, vamos haciendo un poquito un repaso acerca del trastorno depresivo mayor, que, como les decía en la clase anterior, mucho tiene que ver con estos siguientes dos temas, porque de hecho se repiten algunos de los signos y síntomas, y
Nada más que hay modificaciones en el tiempo de evolución, en la intensidad de los síntomas e inclusive también en el tratamiento. Entonces, esas son tal vez las diferencias o lo que hace diagnóstico diferencial entre el trastorno depresivo mayor y lo que se conoce como trastorno depresivo menor, también conocido como distimia o también conocido como trastorno depresivo crónico. ¿Vale? En psiquiatría, y no solo en psiquiatría, en muchas especialidades, los padecimientos o las enfermedades tienen varios nombres. Hay un nombre oficial que digamos que es el que la Organización Mundial de la Salud el que acepta como el principal, pero como son padecimientos que se han descrito y que se publican a lo largo de todo el planeta, pues en algunas zonas o en algunos lugares los nombres se van modificando, aunque a fin de cuentas terminamos por hablar de la misma entidad clínica. Entonces, es importante que ustedes también lo puedan conocer o reconocer. Ya habíamos hablado inclusive, en ejemplo, cuando vimos trastornos de personalidad dentro del clúster B, tenemos uno que es el trastorno límite de personalidad, que si buscamos el nombre que está codificado en la Organización Mundial de la Salud, en el CIE-10, es un trastorno de inestabilidad emocional de tipo límite. ¿Okay? Es un trastorno de la personalidad de inestabilidad emocional de tipo límite. Ese es el nombre correcto o completo de este trastorno, pero pues también lo conocemos como trastorno límite o trastorno borderline u otros nombres que también puede tener. Entonces, es importante tener estas consideraciones, que hay diferentes nombres. Pero bueno, regresando al trastorno depresivo mayor, para hacer este recuento, hablábamos de dos síntomas pivote, dos síntomas principales o cardinales o muy importantes para poder diagnosticar el trastorno depresivo mayor. Necesitamos saber cuáles son esos dos síntomas. Uno de ellos, a ver, buscamos a 1, 2, 3, 4, 5, aquí. Doctora Carla Itzel. No sé su apellido, pero aquí está, solo sale Carla Itzel. ¿Estás por ahí, doctora? Sí, doctor. ¿Recordarás o nos podrás decir uno de esos dos síntomas pivote? La tristeza persistente. Tristeza persistente, exactamente. La tristeza persistente definida como este cambio en el estado de ánimo, en donde hay, obvio, tristeza, desánimo, apatía, falta de energía, y el paciente así lo siente o lo percibe. Y la doctora bien lo dice, es persistente. Porque todos podemos estar tristes, ¿ok? Si yo hoy estoy triste porque ganó o perdió el Cruz Azul, la verdad es que no me acuerdo, pero creo que ganó. Entonces, puedo yo sentirme triste por ello. Es una emoción normal o saludable siempre y cuando sea algo pasajero. A lo mejor y mañana ya me entero que, no sé, ganó otro equipo o a lo mejor pasó algo positivo en mi trabajo y a partir de eso me puedo sentir mejor, logro regular o modular mis emociones, que justamente eso es un punto importante en la salud mental. Bueno, si es algo... Perdón. Sí, ya. Recuerdan que a esta hora pasa el gato y entonces mi perro se pone loco. Entonces, les decía, si es algo que es pasajero, pues se puede considerar dentro de lo normal o saludable, pero cuando es persistente, cuando es algo que ya dura más tiempo de lo que se esperaría, pues entonces se puede considerar ya un síntoma o parte de un padecimiento. La tristeza es uno de ellos. ¿Cuál es el otro? La doctora Arellano García. Sí, doc. ¿La anedonia? La anedonia, exactamente. Ese es el otro síntoma pivote, la tristeza y la anedonia. La anedonia definida como la pérdida de la capacidad para sentir placer o satisfacción por las actividades cotidianas. Esto es algo que todos tenemos. A todos nos gusta diferentes circunstancias. Nos gusta comer un tipo de sopa o nos gusta escuchar alguna canción en especial o nos gusta ver una película o convivir con una persona o ir a la escuela o trabajar. Diferentes circunstancias. Para cada uno es diferente. Habrá quienes disfruten de escuchar reggaetón y habrá quienes disfruten de escuchar, no sé, metal. Okay, ahí la verdad es que cada persona dentro de su propia personalidad tiene diferentes gustos, pero todos tenemos esa capacidad de
disfrutar o sentir placer en diferentes niveles, desde cuestiones muy sencillas como un taco con salsa que sabe muy rico, que esto es algo satisfactorio, placentero, hasta un placer mucho más elaborado como puede ser conseguir un empleo especial o tener una mención especial en la escuela o qué sé yo, que nos hace sentir orgullosos o muy satisfechos de lo que estamos haciendo. Entonces hay diferentes niveles de placer, pero todos tenemos esa capacidad. Cuando empezamos a perderla, disminuye esa capacidad o inclusive se elimina, decimos ya nada me gusta, nada me satisface, nada me hace sentir bien, pues entonces estamos hablando de anedonia, ¿vale? Y la anedonia es otro de estos síntomas pivote, tristeza y anedonia. A fuerza, para que hablemos de un trastorno depresivo mayor, esto debe ocurrir por lo menos durante ¿cuánto tiempo? A ver, vamos a hablar. Ahora le va a tocar a un doctor. Déjenme busco aquí uno. William Gabriel. Exacto, 2 semanas, ya lo habíamos platicado. En promedio, bien lo dice el doctor, o sea, no debemos casarnos con tiempos estrictos. A lo mejor nos llega una paciente y yo tengo una semana, 6 días, 23 horas, 52 minutos sintiéndome triste. Y entonces digo, no, espéreme tantito, espéreme 8 minutos más para que yo le pueda diagnosticar depresión. Obvio, eso es una broma, es irracional. El tiempo promedio o el tiempo estándar son 2 semanas. Ya habíamos platicado el por qué deben ser 2 semanas. 2 semanas es el tiempo promedio en el que la mayoría de los seres humanos muestran un cambio a nivel de neurotransmisores o inclusive en la arquitectura celular hay cambios ahí también en las neuronas, que ya hablan de un proceso patológico. Antes de ese tiempo es posible que el paciente se logre adaptar, es posible que el paciente logre controlar sus emociones y que no haya un cambio bioquímico celular que ya amerite un tratamiento. Entonces, 2 semanas es el tiempo importante. Ustedes dirán, bueno, ¿y si me llega un paciente que no tiene 2 semanas, que tiene 1 semana tal vez con los síntomas? Bueno, ahí es un tema diferente, eso lo vamos a platicar, creo que viene en el tercer parcial, cuando veamos trastornos adaptativos. Y bueno, ahí hablaremos justamente de estos padecimientos que todavía no cumplen al 100% con el síntoma o con el tiempo o con diferentes circunstancias. Lo que sí les puedo adelantar es que la mayoría de los trastornos adaptativos lo que hacemos es esperar. Si llega una paciente con 1 semana de evolución con síntomas depresivos, lo que le podemos decir, bueno, mire, busquemos un estilo de vida saludable, duerma adecuadamente, coma adecuadamente, trate de estar en un ambiente relajado, tranquilo, sin tanto estrés, buscando que se pueda adaptar a lo que está pasando. Y la vamos a citar en 1 semana, 2 semanas, 1 mes tal vez. Y ahí volvemos a hacer una evaluación. Si dentro de 1 semana, 2 o lo que sea, la paciente o el paciente continúa con los síntomas, entonces sí, ahí diríamos, sí, usted tiene un trastorno depresivo. O tal vez no, tal vez en 2 semanas regresa. Eso es muy frecuente, a mí me pasa mucho. En el ICEMI no tanto porque no tenemos chance de verlos tan seguidos, pero en la priva es muy frecuente que lo cito en poquito tiempo, 2, 3 semanas, y en 2, 3 semanas ya están mejor, porque solo era un proceso de adaptación. Entonces, en ese grupo de pacientes no se amerita una medicina, no se amerita un tratamiento psicoterapéutico especial. A veces lo que necesitamos es simplemente mejorar el ambiente, mejorar el estilo de vida, darle un poquito de tiempo para que se adapte y con eso es más que suficiente. Pero bueno, el doctor bien lo dijo, 2 semanas. Ok, y esos son los 2 síntomas pivote, tristeza y anedonia. Y luego tenemos 7 síntomas suplementarios, que no son los únicos, ya lo habíamos platicado, no son los únicos que para hablar de depresión. Hay otros síntomas más, pero estos 7 síntomas estadísticamente son los más frecuentes. Y esos 7 síntomas nos sirven para saber la intensidad o severidad del problema depresivo. Entonces, a ver, cuénteme uno de esos síntomas. Vamos a ver. Doctor Melgarejo Hernández. ¿Está por ahí? Aquí estoy, doctor, disculpe. Uno de los síntomas es que le estoy ayudando a mi compañero Gabriel a presentar. Es uno de los síntomas. Sí, tenía problemas porque no tengo computadora ahorita, profesor. Ya. ¿Pero sí se puede resolver el problema? Sí, nada más es que me ayuden a presentar, por favor. Sí, dale, pues. ya, pero medio me la perdí la conversación en cuanto cambié de dispositivo.
No te preocupes, Doc. Hablábamos de 2 síntomas principales o cardinales, tristeza y anedonia. Correcto. El tiempo de evolución, que son por lo menos 2 semanas. Y luego a esos 2 síntomas le agregamos 7 síntomas que son parte del síndrome depresivo. ¿Recordarás alguno de esos 7 síntomas? Bueno, hablando de síntomas positivos y negativos, de anedonia, bulia, etcétera. Sí, bueno, no propiamente síntomas positivos y negativos, sino, porque eso es más de esquizofrenia, pero hablando de trastorno depresivo, uno de los síntomas de depresión que no sea tristeza y anedonia. Ok, pues alteraciones del sueño como insomnio. Exactamente, ese es uno de las alteraciones. Ya lo platicamos la clase anterior. Hay subgrupos de síntomas. Uno de esos subgrupos es las alteraciones en los ritmos vitales. Hay una ciencia y es una rama de la neurobiología, de las neurociencias, que se llama cronobiología. La cronobiología es una rama de las neurociencias que se encarga del estudio de los ciclos o los ritmos biológicos, ¿sale? Entonces, el ser humano y muchos seres vivos tienen ritmos biológicos. El más común, o el que casi todos conocemos, pues es el ritmo circadiano o el ciclo de sueño-vigilia, que prácticamente es lo mismo. Bueno, pues así funcionamos durmiendo y manteniéndonos despiertos. Ese ritmo, ese ciclo, pues se mantiene saludable si sigue un patrón. Cuando se empieza a alterar,